El millonario se enamora de la empleada negra que ocultó notas secretas sorprendentes. En el corazón de una ciudad que nunca duerme, un rascacielos titánico brillaba bajo el sol como un faro de poder y lujo. Allí, entre oficinas de cristal y alfombras caras, Julia Benítez barre pasillos y esquinas con la fuerza de quien no se rinde. Julia, una mujer negra con mirada firme y manos que conocen el peso del mundo, limpiaba sin perder la dignidad, en un lugar donde el éxito pareciera solo para unos pocos. Pero algo extraño sucedió esa mañana. Mientras aspiraba cerca de la sala de juntas en el piso 45, Julia escuchó palabras que ningún empleado común debía oír. Era Tomás Fernández, el CEO, un hombre atractivo, de esa clase que no necesita decir mucho para llenar una habitación. Su voz tenía tensión, desesperación contenida. La empresa se tambaleaba al borde de una crisis financiera que podía acabar con todo. Julia, que había aprendido más de telenovelas y dramas de negocios que de... Nadie sabía quién era el genio detrás de esas notas brillantes, hasta que una tarde Tomás las encontró. Su nombre, su identidad, eran un misterio, pero la inteligencia y valentía que se colaban en cada palabra dejaron a Tomás intrigado, casi fascinado. Comenzaron a buscar al autor sin éxito, mientras una invisible conexión crecía entre ellos. Julia, detrás de su uniforme y rostro cansado, se atrevía a soñar. Pero la sombra de Verónica, la exnovia de Tomás, llegó a la escena. Una mujer fría, dueña de un rencor oxidado, que planeaba derribar todo con una venganza calculada. Julia, al descubrir la verdad sobre esa conspiración, sintió que le faltaba el aire. Su corazón latía desbocado, sus manos sudaban frío. ¿Arriesgaría Julia todo, su empleo, su secreto, su frágil esperanza de amor, para proteger a Tomás y a la empresa? El miedo punzaba, pero ella decidió actuar. En silencio, envió un mensaje urgente, revelando la amenaza oculta. El futuro de ambos pendía de un hilo tan delga. Julia miraba la ciudad desde un rincón oscuro del ascensor. El reflejo de las luces y rascacielos parecía un laberinto de posibilidades. ¿Se atrevería a mostrarse? ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por amor y justicia? La máquina subía, y con cada planta la tensión crecía, latiendo fuerte en sus venas. Lo que comenzó siendo una rutina de limpieza, ahora giraba en torno a secretos y peligros. Una historia que podía cambiarlo todo, o acabar en ruinas. ¿Quién es realmente la mujer detrás de esas notas? ¿Qué nuevas sorpresas traerá esta batalla entre amor, traición y poder? El misterio está lanzando una red, y ya atrapó a todos. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Julia sintió cómo la presión aumentaba dentro de ella, el ascensor subía, y su mente repicaba con preguntas sin respuesta. Justo cuando iba a salir, la puerta se detuvo con un golpe seco. La luz parpadeó. Un ruido sordo resonó en el pasillo. Su corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué estaba pasando? La puerta del elevador se abrió de golpe, y un grito desgarrador atravesó el aire. Era Verónica. Su rostro estaba pálido, como el papel que solía enviar a los ejecutivos. Tenía un teléfono en la mano, y su voz temblaba al anunciarlo. Tomás ha tenido un accidente. El mundo de Julia se detuvo. Una marea de terror la envolvió. ¿Qué? Gritó, y sintió que le faltaba el aire.
Verónica pasó corriendo mientras la tiraba en un torbellino de angustia. Julia vio cómo la multitud enloquecía. El murmullo se convirtió en un torrente de caos y movimiento. Mientras corría hacia el área de emergencias, su mente se rehusaba a procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué había pasado? ¿Un accidente? ¿Qué tipo de accidente? La incertidumbre la ahogaba, y en ese momento el brillo del amor que comenzaba a florecer en su corazón se opacaba por completo. Llegó a la sala donde estaba Tomás. Allí estaba él, recostado en una camilla, su camisa blanca manchada de un rojo oscuro. Su ojo derecho estaba cerrado y la respiración parecía entrecortada. Un médico hablaba. Sus palabras parecían lejanas, distantes. Conserven la calma. Se ha desmayado. Síntomas de shock. Podría ser serio. El rostro de Julia se transfiguró en una mezcla de miedo y determinación. Cuando sus ojos encontraron los de Tomás, en un instante sintió que su corazón se desbordaba. Pero antes de poder acercarse, alguien atrapó su brazo. Era Verónica. «Aparta. No entiendo qué haces aquí». «Déjame ver a Tomás», respondió Julia, cada palabra pesando como plomo. «Él necesita ayuda. ¿Qué sabes de esto?» Verónica se sonrió, un gesto frío que heló la sangre de Julia. «Lo que necesitas saber, querida, es que esto fue planeado, no solo por accidente, sino por alguien que está dispuesto a hacer lo que sea para proteger lo que es suyo». Julia sintió como su estómago se revolvía. Lo que había considerado una simple rivalidad se transformó en algo mucho más oscuro. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, la voz en un hilo. Verónica asintió, su mirada astuta. Las notas eran solo un paso. «Yo estaba detrás de todo esto. Y ahora que Tomás está a un paso de perderlo todo, ¿tienes idea de lo que eso significa para ti?». Las palabras de Verónica flotaban en el aire, quebrando el silencio. El impacto fue como un golpe en el pecho. ¿Qué significaba eso? Julia se dio cuenta de que había estado en medio de una batalla sin entender las reglas. Verónica no solo quería vengarse, sino que sacaba su juego de poder. De repente, un grito rompió el clima tenso. «¡Auxilio! ¡Alguien necesita ayuda aquí!». La escena se volvió un torbellino de emergencias. Julia miró a su alrededor, perdida. La realidad se desmoronaba y en su interior la verdad empezaba a tomar forma. Ella no era simplemente la limpiadora enamorada. Era una jugadora en este tablero. Cuando su mirada se cruzó con la de Tomás nuevamente, en sus ojos había algo que ella no había visto antes, una mezcla de sorpresa y desilusión. Ella no tenía idea de lo que pasaría después, si podía confiar en él, o si el amor que comenzó a crecer iba a ser cortado de raíz por esta tormenta que se desataba. La presión aumentaba, y Julia sintió que el suelo se movía bajo sus pies, con cada segundo que pasaba. El horizonte se oscurecía. La batalla por el futuro de la empresa y su amor estaba lejos de acabar. ¿Era Julia realmente la salvadora que creía ser, o apenas una pieza más en un juego mucho más letal? El suspenso llenaba el aire, y la pregunta que resonaba en su mente era clara. ¿Quién saldría con vida de este infierno? Julia miraba a Verónica, el caos girando a su alrededor y el mundo a su alrededor se desvanecía. La intensidad del momento la desbordaba. Las palabras de Verónica golpeaban. El súbito temor hizo que su corazón se retorciera dentro de su pecho. Verónica sonrió, una expresión helada y maliciosa que hizo que Julia retrocediera un paso. «Oh, sabes, no puedo dejar que una simple limpiadora le robe el espectáculo a la mujer que realmente está destinada a estar con Tomás», dijo Verónica, su voz temblorosa pero controlada. A cada palabra, cada sílaba, el aire se volvía más pesado. Pero antes de que Julia pudiera responder, un grito resonó por la sala como un tambor en medio de una tormenta. «¡Alguien necesita ayuda!». Una enfermera apareció, empujando una camilla. La atención colectiva se centró en la escena, pero Julia no podía apartar la mirada de Tomás, que estaba tirado allí, vulnerable y desprotegido.
«Déjame pasar», gritó Julia, y empujando a Verónica a un lado, se acercó a Tomás. Su rostro estaba pálido, casi como su camisa, y el color del rojo en la tela parecía absorber la luz de su rostro. El miedo la invadió. «¡Hula! ¡Despierta!» Fue como si su voz lo atravesara. Momentos después, él abrió los ojos solo una rendija, y en su mirada vio una tormenta de confusión y dolor. «¿Qué?», balbuceó, y la expresión en su rostro hablaba de desorientación y angustia. A su alrededor, el personal médico movía las manos rápidamente. Sonidos de órdenes y murmullos llenaban el aire. Pero en medio de esa vorágine, una figura del pasado apareció de repente. Felipe, el hermano de Tomás. Sus ojos oscuros brillaban con algo más que preocupación. Había una tormenta tumultuosa dentro de él. «¿Qué haces aquí?», preguntó Julia, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Felipe se acercó con la mirada fija en Tomás, completamente ignorando a Julia. «Él necesita ayuda. Tiene que sobrevivir a esto». Su voz era grave, y en su acento había un toque de desesperación que hizo que la piel de Julia se erizara. Y en un giro inesperado, Felipe sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Esto es por tu bien, Tomás. No dejes que Julia te controle la vida», murmuró, y aplastó un botón. En ese momento, una potente explosión resonó, y el suelo tembló. Una onda de choque recorrió la habitación, objetos volando por el aire. Gritos ensordecedores llenaban la sala. El caos se desató. Julia, paralizada por el horror, vio a Tomás caer de la camilla. La gente gritaba. El pánico se contagiaba como fuego. Y justo en medio de esa locura, se dio cuenta de algo que nunca había esperado. Felipe, el hermano que parecía preocupado, ahora estaba sonriendo, un gesto escalofriante. «No te creas el salvador, Julia», dijo con frialdad, mientras la sala se llenaba de humo y el pánico se afianzaba. Julia sintió que el aire se le escapaba. Las notas, la batalla por el amor, toda su lucha comenzó a desmoronarse. ¿Qué estaba pasando? El hermano no solo era un testigo, ¿era un cómplice? Tomás intentaba levantarse, pero el estruendo y las luces intermitentes lo mantenían atrapado en un caos del que no podía escapar. Julia miró a Verónica, que se acercaba a Felipe con una complicidad inquietante. «No puede ser», pensó, y el horror se apoderó de ella. Las relaciones, los sentimientos, todo lo que creía entender ahora se desvanecía ante sus ojos. La verdad estalló como la explosión misma. «Esto no tiene que ser así», gritó Julia, pero la realidad era más complicada. Ellos estaban dentro de un juego que iba más allá de lo que podía medir. La lealtad, la traición, todo estaba dividido en líneas que nunca vio venir. Y cuando las luces parpadearon, todo se volvió gris, las sombras comenzaron a moverse, y el destino de todos pendía de un hilo. ¿Quién era realmente el traidor? ¿Podría Julia salvar a Tomás, o estaba atrapada en un laberinto de engaños del que no podía escapar? Lo único que sabía era que la batalla apenas empezaba. El caos se desató en un instante. Julia sintió que su corazón se encogía mientras miraba a Tomás caído. La sala se convertía en un laberinto confuso donde el ruido era ensordecedor. «¡Tomás!», gritó, y empujó a Verónica a un lado. Sacudió el miedo que la envolvía y se lanzó hacia él, sus manos temblando. El nudo en su garganta crecían como una bola de piedra. Mientras intentaba acercarse, una sombra se abalanzó sobre ella. Felipe, con una mirada que quemaba, retrocedió un paso. «No te acerques», advirtió. Su voz era estridente, cargada de pánico. Su hermano necesitaba ayuda, pero ahora parecía que algo más aterrador se cosía en el aire. «Esto no es lo que parece», musitó Felipe para sí mismo, sus ojos oscureciendo al mirar a Tomás. Julia sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué había detrás de esa mirada? De repente el pánico se transformó en confusión, mientras el aire temblaba con el eco de las sirenas y los gritos.
Verónica soltó una risa helada. No saben nada, ¿verdad? Sorpresas vienen en paquetes pequeños. Cierra la boca, le gritó Julia, pero en su interior el desconcierto empezaba a hervir. Verónica avanzó con seguridad, como un depredador que se deleita en el juego. La verdad es que hemos estado bajo control. Han estado controlando a Tomás. Todo este tiempo, él ha sido una marioneta. Las palabras cortaron el aire como cuchillos. Julia se detuvo. El tiempo pareció suspenderse. ¿Qué quieres decir?, balbuceó, y su voz resonó con un eco de incredulidad. Verónica dio un paso atrás. Su sonrisa se tornó más amplia. Ah, sí, querida. Este accidente fue planeado desde antes de que pensaras que podías robarle el corazón a Tomás. El verdadero drama siempre ha habido en su familia. Los otros que estaban apoyando a Tomás se detuvieron, aturdidos y confundidos. Su mirada se movía entre los tres, como si esperaran que la verdad emergiera. Felipe, sin embargo, parecía sufrir en silencio, como si una tormenta interna lo consumiera. Te has mantenido oculta detrás de tu fachada de limpiadora, pero Tomás siempre ha estado atrapado en el juego de nuestra familia. Y ahora tú solo complicas todo. Las palabras salían de Verónica como balas, apuntando a la vulnerabilidad de Julia. Antes de que pudiera responder, uno de los médicos, con una actitud firme, empujó a Julia de vuelta. «¡Dame espacio!», gritó. Pero antes de que pudiera salir de la confusión, algo osado y extremo ocurrió. Felipe, en un arrebato, se abalanzó sobre la enfermera, arrancándole una jeringa de la mano. «No pueden hacer esto», rugió. Era un hombre enloquecido, su rostro distorsionado por la desesperación. «Felipe, no», Julia sintió que su corazón se saltaba un latido. Él se volvió hacia Tomás, pálido en la camilla. «Es el único modo». Los ojos de Felipe brillaban con una locura que nadie había visto antes. «No te dejaré sufrir más por ella». El silencio que siguió fue desgarrador. ¿Qué estaba tratando de hacer? Julia se dio cuenta de que había subestimado todo. Verónica sonreía con una satisfacción perversa, mientras que la atmósfera estaba empapada de tensión. Entonces, en un instante, la jeringa brilló bajo las luces de la sala, y ella comenzó a correr hacia Felipe. No sabía si podía detenerlo. Por un lado, su amor por Tomás la empujaba a actuar, pero el acto de Felipe parecía más aterrador que cualquier cosa. Las sombras de la sala se volvieron opresivas, y el tiempo parecía detenerse. «Felipe, espera», gritó, pero su voz solo se perdió en el caos. La jeringa impactó en el ambiente como un trueno. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Julia vio como Felipe, en su desesperación, levantó el brazo, apuntando hacia el cielo. Y ese momento cambiaría todo. La pregunta latía en el aire. ¿Quién estaba realmente en control? ¿Era Julia la salvadora o había entrado en un juego del que no comprendería las reglas? Atónita, se dio cuenta de que el camino hacia su amor estaba lleno de sombras, y no sabía si podría salir con vida de él. Todo a su alrededor era una mezcla de horror y revelaciones. Así fue como la noche se oscureció aún más, y la verdad golpeó con una ferocidad que ni ella dejó de ver venir. Mientras el eco del caos reverberaba en la sala, Julia se lanzó hacia Tomás con una determinación feroz. «No puedes hacer esto, Felipe», gritó, el corazón latiendo furioso en su pecho. La figura de su amor, vulnerable y atrapada en la camilla, le recordaba lo que estaba en juego. Sin embargo, todo a su alrededor se estaba desmoronando con una velocidad aterradora. Felipe, impregnado de una desesperación que Julia nunca había presenciado, dio un paso hacia Tomás, su mirada fija en la jeringa. Hubo un breve silencio, un instante donde todo el mundo pareció contener la respiración. «Esto es para liberarte de ella, Tomás», crujió, una mezcla de rabia y locura en su voz resonando por toda la sala. «No, Felipe, espera». Julia empujó a un lado a Verónica, que parecía disfrutar el espectáculo. Pero en ese momento de caos, algo dentro de ella se disparó. De repente la verdad escondida bajo la superficie comenzó a desnudarse. Un destello de luz iluminó su mente. «Tomás, escúchame, no lo hagas». Con su respiración entrecortada,
Julia intentó pensar rápido. Recordó las notas iniciales que había dejado, esas que habían capturado la atención de Tomás, unos destellos de genio, un futuro brillante. Pero su mente estaba ligada a algo más sombrío ahora. Era como si cada palabra que había escrito revelara un fragmento del juego escondido que Felipe y Verónica habían tejido a su alrededor. Mientras la tensión aumentaba, Felipe apretó el émbolo. Julia sintió que el tiempo se detenía. Todo estaba en pausa. Un grito resonó en su interior, y de repente la escena cruelmente se transformó. Un sonido estruendoso hizo vibrar el aire, y en un instante la sala se iluminó con una luz intensa que provenía del pasillo. Las puertas se abrieron violentamente y un grupo de hombres en trajes oscuros, armados y con una determinación que congelaba la sangre, entró en escena. «¡Al suelo, todos!», gritó uno de ellos, su voz penetrando la confusión con tal autoridad que el tiempo pareció volver a su curso. La súbita llegada de esos hombres desató el pánico. Susurró Julia, sintiendo como los colores se desvanecían de su mundo. «No pueden interrumpir esto», murmuró Verónica, su mirada fija en el caos que ahora se desataba a su alrededor. Uno de los hombres se dirigió rápidamente a Felipe y lo sujetó del brazo con una fuerza inhumana. «Sabíamos que llegaría este momento. La decisión ha sido tomada. No puedes escapar». Julia miró a Tomás, su mente retumbando con una mezcla de confusión y terror. Lo que había creído que era una rivalidad por el amor se había transformado en un juego de poder global, donde nadie estaba a salvo. Las manos de Felipe se sacudían mientras los hombres lo llevaban a rastras, sus gritos resonando en la sala. «¡Espera! ¿Qué está pasando?», gritó Julia, con el pulso acelerado. Tomás, aún en la camilla, la miraba con desesperación. Las luces parpadeaban y el momento se convirtió en un torbellino de emociones. Mientras los hombres se llevaban a Felipe, una idea desgarradora cruzó por la mente de Julia. No podía ser solo un hermano resentido. ¿Qué estaban controlando en verdad? ¿Qué secretos había revelado Tomás? De repente, algo hizo eco en su mente. La razón detrás de las notas, el porqué de sus esfuerzos. ¿Acaso había sido un intento de revelar el verdadero juego que la familia de Tomás había mantenido oculto? Las razones comenzaron a entrelazarse en su mente. «Tomás, tú sabes algo», gritó, su voz elevándose por encima del caos. La realidad se convirtió en una marea de descubrimientos oscuros que podrían romperlo todo. ¿Era él víctima o cómplice? Todo lo que habían construido, todo el amor que había comenzado a florecer, estaba a punto de desmoronarse. La mirada de Tomás se encontró con la de ella, y el horror creció. «¿Qué hemos hecho?». Y así, en medio del tumulto, mientras el caos estallaba a su alrededor, la verdad quedó colgando en el aire. Las piezas del rompecabezas no encajaban, las sombras acechaban, y el juego apenas comenzaba. ¿Qué más ocultaban? ¿Quién era realmente el enemigo? Julia sabía que las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba, pero también que el costo podría ser demasiado alto. La batalla no solo era por su amor, sino por quiénes eran realmente todos y qué papel jugaban en la historia que ahora los había atrapado. Mientras las luces se apagaban y los gritos resonaban, la pregunta quedó flotando. ¿Podría el amor sobrevivir al abismo de la revelación? El caos se desató en un instante. Julia sintió que su corazón se encogía mientras miraba a Tomás caído. La sala se convertía en un lave. «¡Hice!», gritó, y empujó a Verónica a un lado. Sacudió el miedo que le envolvía y se lanzó hacia él. Sus manos temblando, el nudo en su garganta crecía como una bola de piedra. Mientras intentaba acercarse, una sombra se abalanzó sobre ella. Felipe, con una mirada que quemaba, retrocedió un paso. «No te acerques», advirtió. Su voz era estridente, cargada de pánico. Su hermano necesitaba ayuda, pero ahora parecía que algo más aterrador se cosía en el aire. «Esto no es lo que parece», musitó Felipe para sí mismo, sus ojos oscureciendo al mirar a Tomás.
Julia sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué había detrás de esa mirada? De repente el pánico se transformó en confusión. Mientras el aire temblaba con el eco de las sirenas y los gritos, Verónica soltó una risa helada. No saben nada, ¿verdad? Sorpresas vienen en paquetes pequeños. Cierra la boca, le gritó Julia, pero en su interior, el desconcierto empezaba a hervir. Verónica avanzó con seguridad, como un depredador que se deleita en el juego. La verdad es que hemos estado bajo control. Han estado controlando a Tomás. Todo este tiempo, él ha sido una marioneta. Las palabras cortaron el aire como cuchillos. Julia se detuvo. El tiempo pareció suspenderse. ¿Qué quieres decir?, balbuceó, y su voz resonó con un eco de incredulidad. Verónica dio un paso atrás. Su sonrisa se tornó más amplia. Oh sí, querida. Este accidente fue planeado desde antes de que pensaras que podías robarle el corazón a Tomás. El verdadero drama siempre ha habido en su familia. Los otros que estaban apoyando a Tomás se detuvieron, aturdidos y confundidos. Su mirada se movía entre los tres, como si esperaran que la verdad emergiera. Felipe, sin embargo, parecía sufrir en silencio, como si una tormenta interna lo consumiera. Te has mantenido oculta detrás de tu fachada de limpiadora, pero Tomás siempre ha estado atrapado en el juego de nuestra familia. Y ahora, tú solo complicas todo. Las palabras salían de Verónica como balas, apuntando a la vulnerabilidad de Julia. Antes de que pudiera responder, uno de los médicos, con una actitud firme, empujó a Julia de lado. «¡Dame espacio!», gritó. Pero antes de que pudiera salir de la confusión, algo osado y extremo ocurrió. Felipe, en un arrebato, se abalanzó sobre la enfermera, arrancándole una jeringa de la mano. «¡No pueden hacer esto!», rugió. Era un hombre enloquecido, su rostro distorsionado por la desesperación. Felipe, no, sintió que su corazón se saltaba un latido. Él se volvió hacia Tomás, pálido en la camilla. Es el único modo. Los ojos de Felipe brillaban con una locura que nadie había visto antes. No te dejaré sufrir más por ella. El silencio que siguió fue desgarrador. ¿Qué estaba tratando de hacer? Julia se dio cuenta de que había subestimado todo. Verónica sonreía con una satisfacción perversa, mientras que la atmósfera estaba empapada de tensión. Entonces, en un instante, la jeringa brilló bajo las luces de la sala, y ella comenzó a correr hacia Felipe. No sabía si podía detenerlo. Por un lado, su amor por Tomás la empujaba a actuar, pero el acto de Felipe parecía más aterrador que cualquier cosa. Las sombras de la sala se volvieron opresivas, y el tiempo parecía detenerse. «Felipe, espera», gritó, pero su voz solo se perdió en el caos. La jeringa impactó en el ambiente como un trueno. Cuando los dedos de Felipe presionaron el émbolo, un destello oscuro recorrió la sala. En un instante, antes de que pudiera entender lo que sucedía, una explosión de luz deslumbrante llenó la habitación. Un gran ruido resonó, y el aire se volvió denso, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Julia se cubrió los ojos, el mundo girando a su alrededor. Cuando los sonidos aflojaran y las luces comenzaran a desvanecerse, una figura apareció en el umbral del caos. Un hombre alto y enigmático, con una expresión de poder en su rostro. Llevaba un abrigo largo y un sombrero de ala ancha que ocultaba su identidad. «¡Detúnenlo!», gritó con una voz resonante que llenó el espacio. «¿Quién eres?», bramó Verónica, mientras todos giraban hacia el intruso. El hombre desató una risa oscura, como si estuviera observando un espectáculo, disfrutando el drama que se desarrollaba enfrente de él. «Soy alguien que sabe más de lo que creen», dijo él, sus ojos recorriendo a cada persona presente. «Y este juego de sombras está a punto de tomar un giro inesperado». Felipe, al borde de la locura, levantó la jeringa hacia el hombre. «Tú no entiendes lo que está en juego aquí.
Pero esa afirmación se quedó atrapada en su garganta, cuando el extraño dio un paso adelante, haciendo que la jeringa cayera al suelo. Lo que no entiendes es que el que ha estado jugando con vidas no eres tú, sino él. El hombre apuntó a Tomás, quien aún yacía sobre la camilla, su respiración entrecortada. El tumulto se desató. Gritos resonaron al unísono, mientras los médicos, asustados, retrocedían. Julia sintió una marejada de terror y confusión. «¿Qué sabes sobre él?», gritó, tomando al extraño en su línea de visión. El hombre sonrió, una mueca de conocimiento que la dejó inquieta. «Todo y nada. Tomás es el núcleo de la tormenta que se aproxima». Pero antes de que pudiera elaborar sus palabras, se escuchó un acridante estallido proveniente del pasillo. La tensión crecía. La puerta se abrió de par en par, y una horda de personas vestidas de negro entró, todas con un propósito claro: tomar control. El hombre extraño se volvió hacia Julia, su mirada profunda e intensa. «Así comienza el verdadero juego, querida. No será solo por Tomás, sino por todo lo que creía saber». Julia se sintió despojada de su realidad. La confusión convirtió su valentía en nerviosismo, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Las luces parpadeaban. El caos se intensificaba. Cada persona en la sala sentía que algo monumental estaba en marcha, pero la pregunta latía en sus corazones: ¿quién era realmente el enemigo y quién el aliado? Julia, ahora atrapada entre revelaciones y sombras, se daba cuenta de que el amor que había iniciado podría ser lo poco que quedaba en un mundo convertido en un laberinto de engaños. Mientras los ecos de gritos y murmullos llenaban el aire, una gran sombra se cernía sobre todos ellos. Era evidente que la batalla aún no había terminado. ¿Quién saldría con vida de este infierno? El giro había alterado todo, y la verdad pendía sobre ellos como un hacha afilada, lista para caer en cualquier momento. El caos se desató en un instante. Julia sintió que su corazón se encogía mientras miraba a Tomás caído. La sala se convertía en un lab. Gritó y empujó a Verónica a un lado. Sacudió el miedo que la envolvía y se lanzó hacia él, sus manos temblando. El nudo en su garganta crecía como una bola de piedra. Mientras intentaba acercarse, una sombra se abalanzó sobre ella. Felipe, con una mirada que quemaba, retrocedió un paso. «No te acerques», advirtió. Su voz era estridente, cargada de pánico. Su hermano necesitaba ayuda, pero ahora parecía que algo más aterrador se cosía en el aire. «Esto no es lo que parece», musitó Felipe para sí mismo, sus ojos oscureciendo al mirar a Tomás. Julia sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué había detrás de esa mirada? De repente, el pánico se transformó en confusión. Mientras el aire temblaba con el eco de las sirenas y los gritos, Verónica soltó una risa helada. «No saben nada, ¿verdad? Sorpresas vienen en paquetes pequeños». «Cierra la boca», le gritó Julia. Pero en su interior, el desconcierto empezaba a hervir. Verónica avanzó con seguridad, como un depredador que se deleita en el juego. «La verdad es que hemos estado bajo control. Han estado controlando a Tomás. Todo este tiempo, él ha sido una marioneta». Las palabras cortaron el aire como cuchillos. Julia se detuvo. El tiempo pareció suspenderse. ¿Qué quieres decir?», balbuceó, y su voz resonó con un eco de incredulidad. Verónica dio un paso atrás. Su sonrisa se tornó más amplia. «Oh, sí, querida. Este accidente fue planeado desde antes de que pensaras que podías robarle el corazón a Tomás». El verdadero drama siempre ha habido en su familia. Los otros que estaban apoyando a Tomás se detuvieron, aturdidos y confundidos. Su mirada se movía entre los tres como si esperaran que la verdad emergiera. Felipe, sin embargo, parecía sufrir en silencio, como si una tormenta interna lo consumiera. «Te has mantenido oculta detrás de tu fachada de limpiadora, pero Tomás siempre ha estado atrapado en el juego de nuestra familia,
Y ahora tú solo complicas todo. Las palabras salían de Verónica como balas, apuntando a la vulnerabilidad de Julia. Antes de que pudiera responder, uno de los médicos, con una actitud firme, empujó a Julia de lado. «Dame espacio», gritó, pero antes de que pudiera salir de la confusión, algo osado y extremo ocurrió. Felipe, en un arrebato, se abalanzó sobre la enfermera, arrancándole una jeringa de la mano. «No pueden hacer esto», rugió. Era un hombre enloquecido, su rostro distorsionado por la desesperación. Felipe no. Julia sintió que su corazón se saltaba un latido. Él se volvió hacia Tomás, pálido en la camilla. Es el único modo. Los ojos de Felipe brillaban con una locura que nadie había visto antes. «No te dejaré sufrir más por ella». El silencio que siguió fue desgarrador. ¿Qué estaba tratando de hacer? Julia se dio cuenta de que había subestimado todo. Verónica sonreía con una satisfacción perversa, mientras que la atmósfera estaba empapada de tensión. Entonces, en un instante, la jeringa brilló bajo las luces de la sala, y ella comenzó a correr hacia Felipe. No sabía si podía detenerlo. Por un lado, su amor por Tomás la empujaba a actuar, pero el acto de Felipe parecía más aterrador que cualquier cosa. Las sombras de la sala se volvieron opresivas y el tiempo parecía detenerse. «Felipe, espera», gritó, pero su voz solo se perdió en el caos. La jeringa impactó en el ambiente como un trueno. Cuando los dedos de Felipe presionaron el émbolo, un destello oscuro recorrió la sala. Una luz deslumbrante inunda la habitación y todos se detuvieron, los ojos en completo asombro. Pero entonces un grito desgarrador resonó entre la multitud. «¡No! ¡Detente!». La voz era familiar y resonó poderosa. Era Tomás, que contra todo pronóstico se había incorporado, su rostro pálido, pero sus ojos ardían con fuerza. «Todo esto fue por mí». «No lo entienden». Julia se detuvo en seco. El mundo se desvanecía en un eco, mientras su mente trataba de procesar lo que estaba diciendo. Cada palabra de Tomás era como un hechizo, atrapándola en un ciclo de confusión y miedo. Esto fue planeado. Todo lo que has hecho, todos esos movimientos en la empresa, fue por mí. Julia sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué estás diciendo, Tomás?». La desesperación se apoderó de ella. ¿Acaso sus sueños se desmoronaban ante sus ojos? ¿Qué había detrás de todo esto? «Verónica». «Ella», comenzó Tomás, tambaleándose, mientras el caos volvía a estallar a su alrededor. «Fuiste tú, Tomás. Siempre lo has sido», murmuró Verónica, sus ojos brillando como una mezcla de alegría y triunfo. «Nunca has sido un simple CEO. Eres el heredero de algo mucho más oscuro». El merecido silencio fue interrumpido por Felipe, quien se giró hacia su hermano, el odio en su voz crudo. «Tú siempre has sido parte de esto. Nunca te has ido. Nadie escapará de la familia». El corazón de Julia se encogió al darse cuenta de que todo lo que pensaba saber estaba a punto de desmoronarse. Hay secretos que nunca se deben revelar. Y ahí estaban, en medio de la tormenta, preguntas que giraban como un torbellino en su mente. ¿Era Tomás realmente un cómplice o un simple peón? Y justo cuando el caos alcanzaba su punto álgido, un tercer hermano apareció en escena, uno que había estado en las sombras. «Basta», gritó un hombre desconocido con un aire de autoridad que hizo que todos se quedaran boquiabiertos. «Es hora de que sepas la verdad, Tomás, la verdad sobre tu familia». El escándalo explotó como un volcán. Todo lo que Julia había creído, todas las conexiones y emociones que había formado, ahora quedaban en un mar de incertidumbre. ¿Qué más estaba ocultando esa familia? ¿Qué significaba realmente su amor? Las piezas del rompecabezas cambiaban de forma, y el juego apenas comenzaba. La pregunta que latía como un tambor en su cabeza era clara. ¿Estaba realmente lista para enfrentar la verdad? El hombre desconocido con el abrigo y el sombrero estaba causando un terremoto emocional en la sala. Mientras las palabras «la verdad» llenaban el aire, la atención gravitó hacia él. Cada persona dejó de respirar como si el tiempo se hubiera congelado.
Tenían miedo de lo que pudiera revelar. ¿Qué sabes de nuestra familia?, preguntó Tomás, la ansiedad apretando su pecho. Su voz era apenas un susurro, pero cada oído en la habitación se concentró en su pregunta. Julia brilló para él en medio del caos, una luz que lo guiaba en su tormenta de dudas, pero la cadena de revelaciones iba a romper esa luz, como un relámpago en una noche oscura. El misterioso hombre extendió su mano, como si controlara el destino. La familia de Tomás está más entrelazada de lo que crees. Cada uno de ustedes tiene secretos, secretos que pueden destruirlo todo. Verónica se rió, pero su risa sonaba tensa, rota. ¿Y tú quién te crees para venir aquí a decir eso? No has estado en nuestras vidas. Porque no necesitas ser parte de su vida para saber cómo opera su familia, lo interrumpió el extraño, sus ojos centelleando con una mezcla de poder y arrogancia. El verdadero núcleo de esta tormenta comienza con algo que todos han estado ignorando. Se volvió hacia Felipe. No es solo sobre la familia, es acerca de cómo han inventado sus propias realidades. Un murmullo colectivo resonó en la sala, como un eco de incredulidad. Julia sentía que se ahogaba en un torrente de emociones, confusión, miedo y ahora rabia. ¿Qué estás diciendo? Su voz temblaba, los ojos llenos de lágrimas. El hombre dio un paso adelante. Su figura oscura resaltó ante el brillo desolador de la habitación. Tomás es el hijo de su padre, y del otro, el que no conocen. Las palabras cayeron como un yunque, cada sílaba despertando pánico en Julia. ¿Qué quería decir con del otro? El aire se volvió espeso, como si todos los presentes pudieran sentir la desesperación pulsante. Felipe palideció, su mirada se oscureció como un cielo antes de una tormenta. ¿Qué quieres decir? Eso no puede ser cierto. Su voz tembló, evidentemente sacudida por la revelación. Esto es el núcleo del conflicto. Tomás no solo está atrapado en el juego, es la clave de una guerra que se ha estado cocinando durante años. El extraño se movió entre ellos, como si bailara al compás de un secreto inconfesable. Las notas Julia no solo salvaban a la empresa, eran alarmas, eran susurros de algo mucho más oscuro. Y entonces, de repente, se escuchó un estruendo aterrador. El suelo tembló y una puerta del fondo se lanzó abierta, como si una ola de ratones fuera empujada por un vendaval. La figura de un hombre apareció en la entrada, y su semblante era aún más aterrador. Traía consigo un aire de autoridad y el brillo del miedo en su mirada. «Me han estado buscando», su voz resonó, un eco desesperado. «No sabía que este día llegaría. No puedo dejar que esto termine así». Julia sintió un escalofrío. No solo era la revelación que la sorprendía, sino que cada nuevo giro hacía que su visión del mundo se desmoronara. La sala se había vuelto un campo de batalla moral, donde cada revelación y cada rostro se entrelazaba con los otros de maneras que nunca podrían haber anticipado. El extraño miró al nuevo sujeto y luego, con un gesto emocional, se volvió hacia Tomás. «Tu padre y el otro, él es el verdadero culpable de tu tormento. No solo te han manipulado, te han ocultado las verdades que te incitan al desastre. Y esa misma oscuridad ahora amenaza a todos aquí». Los murmullos se hicieron más intensos. Julia ahora escuchaba, sintiendo cómo la claridad se desvanecía rápidamente. Cada segundo que pasaba, el miedo se encarnaba más en sus entrañas. Cada mirada dirigida a Tomás era evidencia de las dudas que atormentaban a todos. «¿Qué más no sabemos?», murmuró alguien, y la pregunta quedó flotando en el aire como un eco maldito. Y en ese instante decisivo, la mirada de Tomás se encontró con la de Julia. Había algo más profundo que terror, había reconocimiento, algo que ambos empezaron a comprender. Eran prisioneros del mismo secreto oscuro que amenazaba con consumirlos a todos. A medida que las verdades inesperadas comenzaban a romper las estructuras de su realidad,
La sala oscura pareció respingar. Julia sintió su corazón acelerarse, mientras se preguntaba, ¿podría realmente confiar en Tomás? Todo estaba a punto de cambiar. Pero ¿cómo se sentiría él al saber que ella estaba ligada a esas revelaciones? El caos parecía amplificarse, un ciclo que nunca podría romperse. Pero en el fondo de su ser, sabía que el próximo paso redefiniría lo que creerían sobre amor y traición. Era el momento de elegir, y justo cuando un nuevo giro recorría la sala, la sombra del pasado parecía salir de entre las sombras. ¿Quién realmente controlaba el juego? ¿Y cuántos secretos eran demasiado oscuros para soportarlos? Cada corazón latía con fuerza y la verdad pesada se agitaba entre ellos. Tomás, aún temblando, miró al extraño, y cuando la revelación se deslizó sobre ellos, la habitación entera pareció temblar de expectativa. Julia sintió sus manos sudar y su estómago hundirse. ¿Qué más quedaba oculto? «No puede ser serio», exclamó Verónica, intentando mantener la compostura, pero su voz traicionaba sus nervios. «Deja de jugar con la mente de mi hermano. Esto no es un juego. Todo ha estado bajo control», dijo el extraño, su voz densa y autoritaria. Sin embargo, justo cuando la atmósfera parecía estar al borde de explotar, un grito desgarrador atravesó la sala. Una mujer irrumpió en la entrada, su rostro desencajado y su respiración entrecortada. «¡Detente! ¡No puedes hacer esto!», gritó. Era Clara, la madre de Tomás, y su apariencia era un reflejo de desesperación total. Su llegada desvió la atención momentáneamente, pero su rostro también traía consigo una lección olvidada. «Todo esto ha sido un plan de familia». «¡Clara!», gritó Tomás, sus ojos abriéndose como platos. La confusión, mezclada con la sorpresa, se reflejaba en su rostro. La sala estalló en murmullos. Julia quedó paralizada. ¿Qué estaba pasando? Las conexiones empezaban a cerrarse, y el rompecabezas se detallaba ante sus ojos. «Mamá, ¿qué significa eso?». Clara se adelantó, entre lágrimas y rabia. «La familia no es lo que crees. No somos una simple empresa», dijo levantando las manos en un gesto defensivo. «Lo que hay aquí es más oscuro que lo que imaginas. Es un legado, una maldición, algo que ha pasado de generación en generación». Felipe se irguió. Su mirada se volvió aún más intensa. «¿De qué hablas, madre? Esto no tiene sentido». Clara se volvió hacia su hijo con un brillo en sus ojos, como si cada palabra que se iba a pronunciar trajera consigo un peso inmenso. «Tu padre, él no es quien dice ser. Sus acciones, la razón por la que estamos atrapados, todo ha sido un juego para él. Tomás, tú eres el elegido, el que todos quieren destruir. No somos solo parte de un legado, somos su salvación y su perdición». Al oír esto, las piezas del rompecabezas se movían más rápido en la mente de Julia. «No, esto no puede ser verdad», exclamó, choqueada. Su cabeza daba vueltas. «¿Por qué nunca nos dijiste esto antes?». «Porque me he estado protegiendo», contestó Clara, su voz temblorosa. «Protegiéndote a ti también, Tomás. Durante años he guardado secretos oscuros que no están listos para salir a la luz». El miedo ahogaba a todos. Pero entonces, a medida que la revelación tomaba forma, un grito resonó nuevamente. «¡Mamá, eso es suficiente!». Felipe estalló, su voz desgarrada por la tensión. «¿Por qué está todo esto sucediendo ahora? ¿Por qué no nos preparaste?». Pero fue a Tomás a quien se le aceleró en ese momento un nuevo sentimiento desgarrador. Lo que su madre decía era abrumador. Sus piernas temblaron, y de repente comenzó a recordar cosas, momentos que anteriormente había considerado insignificantes. «El otro rey», murmuró con incredulidad. «Tú siempre habías mencionado otro legado que mi padre había guardado, ¿no?». Clara asintió, y cada palabra se convirtió en una piedra más en el corazón de Julia.
El pánico creció a medida que la verdad continuaba revelándose. ¿Quién era realmente Tomás y qué significa para ella? Y justo cuando la sala parecía estar en un frenesí de revelaciones, un destello brillante iluminó el oscuro pasillo. Todos se dieron vuelta. Era otra figura. «Nadie se va a mover», gritó el nuevo intruso, su armadura brillando como un faro. «Es hora de que la verdad salga. Todos han estado en peligro desde el segundo uno, no solo por Tomás, sino por lo que representa». Los rostros se tornaron pálidos y el temor llenó la sala. Nadie podía moverse. La realidad de que lo que habían conocido siempre era solo una fachada se les cayó como un castillo de naipes. La tensión se palpitaba en el aire. ¿Qué sería lo próximo? ¿Quién estaba verdaderamente en control? La pregunta flotó en el aire como una sombra. ¿Podrían todos sobrevivir a la verdad aterradora que se avecinaba? Cada uno se preguntó si su destino y su lugar en ese juego cambiarían para siempre. Julia miró a Tomás, su amor amenazado por la oscuridad que los rodeaba. ¿Quedaría algo de él después de esta tormenta? La luz parecía apagarse, y el frío del miedo se aferraba a todos. ¿Quién realmente estaba detrás de todo? La historia apenas comenzaba, y la tensión era palpable. La tensión era palpable en la sala. Julia miraba a Tomás, sintiendo cómo su adviento se llenaba de confusión y preocupación. Clara había sido la chispa que encendió la verdad, y cada palabra de ella retumbaba en la mente de todos. «No somos solo una familia, somos un legado», había dicho. El extraño que había entrado hizo una pausa, buscando las miradas inquietas de todos. «Esto no es un juego, Tomás», empezó. «Tu padre ha estado manipulando a todos alrededor de ti. Este conflicto no es solo por la empresa, es por el poder, por la familia». Tomás parecía desorientado. «¿De verdad? ¿Cómo lo sabes?» Su voz temblaba, y en sus ojos la mezcla de fe y duda brillaba intensamente. «Porque conozco tu historia», respondió el extraño. «El otro rey, el que crees perdido, está más cerca de lo que esperas». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Julia sintió su corazón latir con fuerza, mientras la mirada de Tomás se intensificaba. ¿Qué había detrás de esas sombras que llevaban tanto tiempo acechando su vida? Felipe, al borde de la locura, levantó la voz. «Eres un mentiroso. Todo lo que dices es una locura». Pero su voz se desvaneció en el mar de murmullos. La multitud empezaba a llenarse de temor, y todos se daban cuenta de que lo que ocurría sobrepasaba sus posibilidades de entender. Clara se adentró más en la sala. Su pasión por proteger a sus hijos era evidente. «Los secretos no solo nos dañan, también pueden habernos salvado. Hay que acabar con esto antes de que sea demasiado tarde». Un sonido ensordecedor sacudió la sala, y todos se giraron hacia la entrada. Era el hermano perdido de Tomás, emergiendo de las sombras. Su rostro estaba cubierto por la penumbra, pero la intensidad en sus ojos era inquietante. «Hemos esperado este momento durante demasiado tiempo», dijo, dejando caer una verdad que los impactó a todos. «Eres parte del juego. Detente antes de que pongan a todos en peligro», gritó el extraño. Pero el caos había comenzado de nuevo. Felipe, consumido por la furia, hizo un movimiento agresivo hacia el hermano. «Esto no se queda así». Julia, sintiendo que todo se desmoronaba, se lanzó hacia Tomás, tomando su mano. «Oye, debemos unirnos», exclamó desesperadamente. «Esto no se trata de la familia, se trata de nosotros y lo que somos capaces de hacer juntos». Tomás la miró, y por un momento, una chispa de esperanza brotó entre ellos. Pero antes de que pudiera decir algo, el ambiente se tornó frío y una sombra oscura del pasado pesó sobre todos. El hermano perdido devino en el centro del evento. Una gran explosión de poder lamió el aire y el suelo tembló. «¡Cállense todos!», rugió, su voz resonando como un trueno. «La historia se reescribirá esta vez, y nadie se interpone en mi camino». El silencio envolvió a la sala. El tiempo pareció detenerse. Julia sintió el sudor correr por su frente.
Lo que ocurrió después fue un instante que cambiaría todo. Tomás, con una determinación renovada, se levantó. «Detente, hermano. Este ciclo tiene que romperse aquí y ahora». La voz de Tomás, llena de convicción, resonó en el aire. No podemos vivir en las sombras de un pasado que no nos pertenece. Julia sintió que el nudo en su garganta se aflojaba. Ahí estaba la esperanza. El amor verdadero era más fuerte que cualquier legado oscuro. En medio del caos, la luz comenzó a brillar. Los secretos no nos definirán más. Tomás exclamó, rompiendo las cadenas invisibles que habían mantenido atrapados a todos durante tanto tiempo. Todos miraron al hermano perdido, ahora petrificado por la revelación. «Elige», dijo Tomás. «¿Quieres seguir siendo parte de este juego o ser libre?» El tiempo volvió a acelerarse. La decisión caía como una declaración final. Julia tomó la mano de Tomás, sintiendo cómo un nuevo comienzo brotaba entre ellos. Se miraron y en ese momento, una conexión profunda floreció. El amor podía superar las sombras. Pronto, lo que había sido un ciclo de tormento se convirtió en una liberación. Mientras los demás comenzaban a unirse, el viejo mundo colapsaba a su alrededor. «Es hora de enfrentar lo que tenemos que enfrentar juntos», dijo Julia con firmeza. Y con eso, el ciclo se cerró por fin. Mientras el hermano se alejaba, las piezas del rompecabezas seguían ensamblándose. Había mucha más historia por contar. Ahora es tu turno. Tienes que suscribirte ahora mismo. No pierdas la oportunidad de ver las próximas historias exclusivas que desvelarán más misterios. Aplasta ese botón de like ahora. Necesitamos tu apoyo para alimentar el algoritmo y que podamos seguir trayendo contenido increíble. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que tienen que conocer este increíble final. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia del apoyo al canal. Actúa ya.